En discusión a la carta. ¿Cuál fue la noticia más importante de la década? ¿Los triunfos, las polémicas, los líos judiciales o los amaños? Todo el debate en El Gráfico TV. Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en este día miércoles 25 de diciembre del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos en esta fecha tan especial en la cual muchas familias siguen celebrando y reflexionando sobre el significado de muchas cosas importantes. Así es que gracias de antemano, iniciamos un ciclo de programas especiales en El Gráfico TV para analizar no solo lo que dejó el año, sino también la década a nivel deportivo nacional e internacional. Con ustedes Diego López, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt y Cristian Villalta. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian, Eugenio, Marcelo, amigos televidentes? Deseando que han pasado buenas fiestas, rodeados de la familia, reflexionando, como bien dice Cristian, sobre esta época, desear lo mejor para el próximo año. Gracias por su sintonía. Iniciamos una hora de información deportiva y con programa especial. ¿Qué tal, señor Calderón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo para todos, esperando que hayan disfrutado de una excelente Nochebuena, que disfruten este día de Navidad en familia. Y bueno, listos ya para, como decía Cristian, tener una serie de programas especiales para compartir con ustedes momentos inolvidables, ¿no?, que nos deja esta última década. Muy bien. ¿Qué dice el joven Marcelo Betancourt? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, además de un saludo, un abrazo, y estamos aquí al pie del cañón. Muy bien, pues como les decimos, arrancamos hoy con el análisis de la década deportiva a nivel nacional e internacional y arrancamos con todo. Intentaremos establecer, discutir con los colegas cuál ha sido la noticia deportiva nacional más importante de la década. Hemos elegido 10 noticias para reconstruirlas, discutirlas, profundizar sobre cuál pudo haber sido finalmente la que tuvo implicaciones más importantes para el futuro de nuestro deporte o para el futuro de nuestro fútbol. La primera que hemos elegido es la victoria salvadoreña sobre Australia en el Mundial Sub-20 de Turquía. Esto ocurrió en el año 2013. Recordemos que El Salvador clasificó eliminando a Panamá en un premundial dirigida por el Tuco Alfaro, y en ese torneo perdió contra Turquía, perdió contra Colombia, pero le ganó a Australia en un partido en el que le tocó remontar. Desde entonces, pues el fútbol juvenil salvadoreño sigue creyendo que es posible, aunque probablemente se ha olvidado cuáles fueron las características tan particulares de ese proceso de trabajo. Voy a comenzar con Marcelo Betancourt para ponderar esa noticia. Marcelo, de hecho, estuvo en Turquía presente durante ese partido. Marcelo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo recuerdo como ayer casi. De verdad que me parece que después de ese triunfo, de las muy pocas selecciones en un Mundial Sub-20 se han quedado con 3 puntos, eliminados sin poder pasar a los octavos de final. Eso fue una lástima, pero más allá de lo que se logró para mí en ese partido específico, fue justamente lo que hubo antes y después de ese partido. Fue una gran oportunidad para mí desaprovechada. Para empezar, creo que esa selección Sub-20, como ninguna selección Sub-20, tuvo 14 partidos de preparación previo al Mundial. Fueron cerca de 6 partidos en Colombia, otros 6 en México y 3 más justo antes del Mundial, todos contra equipos con los que se podía aprender. Y creo que esa fue la clave para poder clasificar al Mundial y lo que les dio un poco de arresto para poder superar a una Australia que le iba ganando a El Salvador, y El Salvador remonta con goles del Puma Peña y Diego Coca. Ahora, para mí lo lamentable después es que ese grupo para mí se perdió. Para empezar, llegamos con una selección Sub-20 en que todos estaban jugando en segunda división y regresaron al país y siguieron jugando en segunda división. Entonces le costó mucho crecer ese grupo, no se le cuidó para mí definitivamente, y fueron de manera silvestre cada uno creciendo a su manera, y no han sido los mejores jugadores del país, ninguno. Pero algunos ni siquiera siguieron jugando al fútbol, por ejemplo, como suele pasar en selecciones juveniles de repente. Pero para mí fue un manual de cómo poder clasificar a un mundial, de cómo preparar un equipo, que nunca se ha vuelto a repetir, por cierto, no aprendimos de esa lección, y luego la manera como no aprovechar un momento histórico como ganar un partido en un mundial. Diego. Yo me quedo con lo que dice Chelo Betancourt. Al final, lamentablemente, este grupo se perdió. Sí fue una
recuerdo perfectamente una selección que se clasificó de la mano de Mauricio El Tuco Alfaro, pero luego vino y esa generación, Marvin Baumgartner, Oliver Ayala, Rolando Morales, jugadores que participaron en el Mundial, se descuidó, se perdió, desapareció. ¿Quiénes quedan todavía como titulares indiscutibles de sus equipos? Son pocos los que se puede decir que son indiscutibles. Que están jugando ahora: Diego Coca, el Puma Peña, Jairo Enríquez, el Momo Gómez, se me viene a la cabeza, pero luego la mayoría se desapareció por no darle y no brindarle el seguimiento necesario. Que Chelo Meodasi, el Tuco Alfaro estuvo cerca luego de clasificar a también una selección juvenil en Jamaica. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Y una lástima, la verdad, una lástima, pero sí creo que una de las grandes noticias de esta década, esa victoria en el Mundial de Turquía. Eugenio, ¿qué lecciones dejó para nuestro fútbol ese episodio? Mira, la más importante que considero es que se había generado una muy fuerte presión durante muchos años para que lograra el fútbol salvadoreño entender cómo es la formación de un jugador, qué etapas tiene que vivir y cómo las tiene que ejecutar. El fútbol salvadoreño aquí y ¡bum!, apareció una burbuja extra. Esa selección nunca fue la muestra del trabajo en las bases del fútbol salvadoreño, porque los equipos siguen sin entender, o sea, sí entienden, pero no tienen la autoridad en la federación para obligarlos a formar jugadores. Entonces, ¿por qué digo que fue una burbuja? Porque esto no fue un tema del fútbol nacional, esto fue el tema de un nuevo gobierno que no quiso nada con la Federación Salvadoreña de Fútbol y sí aportó y apoyó mucho el trabajo de FESA, la Fundación Educando a un Salvadoreño. Es la idea de unir el talento con la formación integral. Esos jugadores que habla Chelo, que remarcó Diego, fueron jugadores, algunos de ellos, que aparecieron el tema de las AFAS, que ha sido un proyecto también que no ha funcionado para nada en el fútbol salvadoreño, que se unió a jugadores con educación integral y que lograron generar un primer triunfo a nivel de selecciones nacionales. Ahora, la dimensión en el aficionado salvadoreño de lo que es una selección o jugadores en formación no adquiere la misma dimensión de lo que sería una selección absoluta, ¿verdad? Claro. Pero, ¿por qué se perdieron estos jugadores? Porque fuera de esa burbuja cayeron otra vez en un sistema que no funciona. Muy bien. Esta es la primera noticia que teníamos, grandes recuerdos, por supuesto, año 2013. Vamos a una segunda noticia que también nos parece relevante por los ecos que tuvo, por las consecuencias que de hecho advinieron, y es el año pasado, recordarán, la Federación Salvadoreña de Fútbol renunció al dinero del Estado, salvadoreño. Esto fue una situación muy puntual, todos la vivimos muy de cerca, como se reconoció posteriormente de parte del mismo comité ejecutivo del señor Hugo Carrillo, que fue el que tomó esta decisión. Esto lo hicieron para detener una ola de demandas y de solicitudes de información pública de parte de muchos medios de comunicación, de parte de muchos periodistas, a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Como el principal justificativo para todas estas solicitudes de información era que la Federación es un sujeto público, porque recibe dinero del erario público, pues la Federación razonó de manera muy simple y dijo, bueno, entonces dejemos de percibir los $450,000 que en ese momento a eso ascendía la aportación presupuestaria del INDE de la Federación, y con eso nos quedamos convertidos automáticamente en un sujeto privado. Ese fue el razonamiento de la Federación de Fútbol. ¿Qué tan cierto sea esto? Bueno, sigue siendo discutido, y además, Marcelo, la nueva Ley General de los Deportes podría echar al trasto todo ese análisis que en su momento hizo la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo de verdad lo que lamento es que ellos sean muy creativos, pero para las cosas que no sirven para nada. Es decir, son muy creativos a la hora de, vamos a ver cómo nos escapamos de los periodistas. Bueno, mira, esa es una buena manera. Y es paradójico porque justamente lo hacen en un año, en el 2018, a finales de 2018, cuando a principios de año justamente habían despedido a un entrenador porque no le podían pagar. Entonces, ahí hace falta información, hace falta saber
qué es lo que realmente está pasando para que tengamos este tipo de doble discurso, doble tendencia, doble inercia en una federación de fútbol. Yo realmente lamento, yo creo que no deberían estar obligados ellos ni siquiera por el IAIP o por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ni siquiera por el gobierno. De ellos tendría que salir. ¿Saben qué? Nosotros queremos ser transparentes, nosotros queremos hacer un trabajo bien hecho, pero no es el caso de la federación. Fue como el matrimonio final de la federación con la falta de transparencia, digo, esa medida. Fue muy comentada en todos lados. Pero por supuesto. En todas las esferas de la Liga pero- Nacional, no solo en la deportiva. Pero es que por supuesto se limpia las manos porque ya no recibe dinero del Estado, ya no tiene que dar información, no tiene que rendir cuentas porque ya no recibe el dinero de todos los contribuyentes. Ahora solo recibe dinero de FIFA, que por cierto vamos a ver si de verdad viene a investigar a ver cómo están los estados y cómo se está manejando la Federación Salvadoreña de Fútbol. Eugenio. La Federación Salvadoreña de Fútbol renuncia a estos fondos. Es una de las instituciones más cuestionadas de la última década en El Salvador. El aporte que generaba el Estado a través de los impuestos de todos los salvadoreños era básicamente un 70% para el famoso proyecto de las ADFAS, donde ha quedado demostrado que fue un proyecto mal ejecutado, con mucho compadrazgo, con la misma estructura interna de la federación metida en sus raíces. El tema de no dar información fue clarísimo. Dicen vamos a trabajar con fondos FIFA, que crecieron también. Entonces, queda ese mal sabor de boca porque llegamos a tener una federación con cerca de 437 empleados en algún momento, cuando otras federaciones de países más pequeños, futbolísticamente hablando, llegaban a hacer mejor las cosas con 37, 43 empleados. Entonces, se tiró el dinero de la manera más absurda, no se trabajó en ningún proyecto claro alrededor de esta institución y la verdad es que en esta última década yo la considero una década perdida porque aparte de ese primer tema que hablábamos, Proyecto FESA unido a algunos talentos nacionales que consiguió un primer triunfo a nivel de Copa del Mundo, lo demás no consiguieron absolutamente nada, fueron de fracaso en fracaso por la bendita improvisación, por la nula planificación a mediano y largo plazo y porque el talento en nuestro país prefería buscar otros caminos y el fútbol siguió perdiendo categoría. Yo solo quiero agregar a lo de los proyectos. Yo sí me quedo con el proyecto del Hotel Vía Selecta que se inauguró este año como proyecto de la Federación, que hay que reconocerlo, que se hizo con fondos FIFA. Vamos a esperar que se termine de investigar ese caso, pero yo creo que sí lo considero un proyecto positivo para el fútbol nacional. Ahora, lo más, ya para cerrar este punto, yo creo que cuando la federación decide a mitad del año renunciar a $500,000, te queda claro que no había planificación ni financiera ni de ninguna índole, por supuesto. Tercer tema, tercera noticia, esta pues es controversial incluirla, pero yo creo que también es un símbolo de muchas cosas. La tercera noticia que hemos elegido como de relevante de la década es Rodolfo Zelaya firma con el Alanya Vladikavkaz. ¿Por qué hemos incluido esta noticia? Esto ocurre entre 2011 y 2012 aproximadamente. Porque en su momento, me atrevo a decir que en toda la década no hubo ningún jugador salvadoreño que estuviese en la órbita del fútbol de élite como en aquel momento Rodolfo Zelaya. Recordemos que el salto fue de la Alianza, prestado 6 meses a un equipo que pertenecía en ese momento a la segunda división rusa. Zelaya, luego de los 6 meses, firma un contrato para quedarse ya en un equipo de la Liga Premier, porque la Alanya ascendió y Zelaya fue un jugador fundamental en ese proyecto. Y luego Zelaya se lesiona y en su carrera comienzan a pasar muchas otras cosas. Pero yo sí creo que en ese momento se juntan el talento natural de un jugador que fue importante, controversial y del cual estaremos hablando mucho a lo largo de estos resúmenes, pero además se unió una realidad que es la falta de preparación de este fútbol para sus mejores talentos, porque eso es lo que le impidió, me parece a mí, finalmente a Zelaya poder quedarse y prosperar
en el fútbol europeo. Yo no sé, Marcelo, de entrada, ¿te parece que esta fue una de las noticias importantes de la década o crees que no corresponde a este listado? Corresponde porque yo creo que es el jugador que mejor ha estado cotizado después de Jorge González para mí. No creo que, no sé si Cienfuegos o Eliseo Quintanilla, Raúl Díaz Arce llegaron a tener ese tipo de cotización en el mercado europeo. Sí, en Portugal es cierto. Sí. Yo creo que en fútbol top. Siendo que una cosa es la periferia del fútbol y otra cosa es Rusia. Y entre Celaya Claro. y Bonilla también. Y es una lástima porque creo que en el Alania tuvo un buen rendimiento, incluso fue jugador del año del Alania en 2011, pero me parece que ahí se combina, en el caso de Rodolfo, un gran talento, como pocos lo han tenido en el fútbol salvadoreño, pero además muy poca fortaleza mental, me parece de él. Me parece que es además una persona que probablemente le ha faltado una mejor orientación a la hora de tomar decisiones, a la hora de dejarse llevar por una cosa por lo otro, a la hora de él influir en otros jugadores. Incluso me parece que, sobre todo si lo queremos resumir, le ha faltado a él una orientación para acercarse más al profesionalismo de lo que lo ha hecho. Diego, ¿qué tan importante crees tú que fue este momento para el fútbol salvadoreño en la década? Fue muy importante, yo te lo pongo de la siguiente manera. Para mí Rodolfo Zelaya ha sido el jugador más importante para el fútbol salvadoreño en la última década. Creo que fue el jugador que más resaltó en todo aspecto, en todo sentido. Positivo, negativo, desde lo deportivo hasta lo extradeportivo, el que más genera, del que más se habla. Es cierto, Denis Pineda lo tenemos ahora en Portugal, donde Nelson Bonilla, Cheyo en su momento jugó en Chipre también, pero lo de Rodolfo Zelaya generó algo distinto porque pasó a Alianza directamente para Rusia, fue importante, jugó fase eliminatoria de Europa League, recuerdo perfectamente cuando jugó contra el Besiktas de Guti, también estaba el Drente en ese equipo. Creo que es una de las noticias más importantes. Rodolfo Zelaya lastimosamente se termina lesionando y eso le pasa factura. Coincido con Marcelo también y lo platicaba en algún momento con el mismo Zelaya. Creo que fue el único que no se dio cuenta del talento, él mismo el talento que tenía para poder explotarlo. Le faltó orientación para guiar su vida futbolística en Europa, que lo podía haber hecho fácilmente. Tú hablabas de formación en el primer tema y es como un ingrediente que ha estado ahí rebotando. Yo creo que esta historia y esta nota debió terminar y pudo terminar de otro modo, pero faltó formación también. Sí, donde yo creo que no hay controversia es al afirmar que es el mejor futbolista que haya tenido El Salvador en esta última década. Creo que no hay discusión alguna. No la hay. Y si la hay, no la tendremos hoy. Sí, entonces, no, tú arrancabas que es un jugador que ha generado controversia. Sí, claro. Rodolfo Zelaya lamentablemente vuelve a ser el jugador estandarte del fútbol salvadoreño, pero pesan más las cosas negativas que las positivas. Y hemos tenido casos, bueno, el más grande de todos los tiempos en este país, nos abrió los ojos a todos. Claro, el caso del Mágico termina siendo un ídolo por las cosas que dejó en la cancha, pero fuera de la cancha fue el típico jugador salvadoreño. Indisciplina por todo lo alto, rozando el antiprofesionalismo. Claro, dirán algunos, pero es que está hablando del Mágico. Sí, lo respeto y sé que es un ídolo en este país, pero es la muestra más triste que ha tenido el fútbol salvadoreño, porque el reflejo y la primera gran imagen a nivel internacional del futbolista salvadoreño fue por los suelos. Yo creo que Zelaya es el que tuvo Pues, la oportunidad más grande en Europa luego del Mágico 30 porque y es tantos años después. bueno, primero porque es un hombre gol y el hombre gol pesa y va a pesar siempre más allá de un gran central o de un gran portero. En el fútbol debemos entender que las portadas y lo mediático es al que hizo un hat-trick, no al que lo evitó, ¿ya? Ocurre en todas partes del mundo, nos ha ocurrido en esta década a nivel internacional en el caso de Messi y de Cristiano. Entonces, el tema pasa por la formación integral, por la cultura en la que nace nuestro jugador y en la que termina desarrollándose. Hay otros casos de jugadores con menos talento o capacidad individual que Rodolfo Zelaya, y voy a mencionar uno de ellos.
Arturo Álvarez. Ese hombre no se generó en la cultura del futbolista salvadoreño. Jaime Alas estuvo muy cerca también con el Rosenborg de jugar Champions y ha tenido una carrera, digamos, regresó de Europa y ha estado muy bien en el fútbol de Guatemala, ganando buen dinero y comportándose como un profesional. Cierto. Entonces, hay de los dos casos. Lamentablemente, los mejores de este país nos han llevado a ese síndrome de que termina mal, ¿ya? Porque Chelo hablaba de Cienfuegos, de Díaz Arce, ¿ya? Díaz Arce es un jugador que trabajó muchísimo para llegar a ser un jugador destacado. Era un jugador que trabajó en lo individual, que trabajó en lo colectivo, pero que puso todo de su parte para llegar a ser un futbolista de mejor calidad. No lo era, no era un jugador talentoso o innato. ¿Ya? Pero ya entonces, trabajó. ya entonces, como ahora, siempre está la lucha del futbolista salvadoreño. O se prepara o el entorno se lo trae. El entorno Y Celaya le come. lo ilustra perfectamente. Claro. Vamos a la cuarta noticia que hemos elegido para este debate sobre cuál fue la más importante de la década, la más relevante. 3 oros panamericanos, El Salvador, Lima, 2019. Manera más dulce para cerrar la década no pudo tener nuestro deporte, manera más inesperada tampoco, porque si en un momento se discutía sobre si Roberto Hernández podría o no ganar esa medalla de oro, y sobre en la medida que fueron avanzando los juegos, incluso muchos nos resignábamos a que al menos la plata ya estaba garantizada con Roberto. No solo la ganó Roberto Hernández la medalla de oro, sino que Yuri Rodríguez y Paulina Zamora también sorprendieron al país en un fin de semana inolvidable. Marcelo Betancur. Bueno, un día inolvidable de verdad, pero te digo algo, este tipo de, para mí, errores en la matriz, por decirlo de alguna manera, vea, que el deporte salvadoreño va como un tren hacia un lado y estos tres, incluyendo a Brian Pérez y a Aceituno probablemente, saltan hacia otra dirección. Eso no te pasa en deporte de conjunto, por ejemplo. Un accidente como ese no pasa en deporte. Esto pasa por el esfuerzo de años de cada uno. Para mí, yo creo que ninguno de ellos, de los que ganó la medalla de oro, tenía menos de 10 años trabajando para prepararse para poder competir en un momento como este. Y lo más lamentable es que, claro, una gran alegría, un gran orgullo, pero ninguno de los tres se quedó después, cada uno a su manera, después de recibir el oro, sin quejarse por la falta de apoyo durante esos últimos 10 años en los que ellos se han partido la espalda para llegar a donde están. Esa es la deuda. Cada uno lo expresó a su manera. Nos bañamos de oro y yo espero que ese sea el parteaguas para que los chicos que vienen atrás vean como reflejo que sí se pueden lograr, que sí, para mí siempre ha existido el talento en El Salvador, el talento del deportista, que falta la máquina pulidora para terminar de afinar ese talento, estamos claros, pero con esto que han logrado los atletas y con los beneficios que han tenido, con los reconocimientos que han tenido, hablo de reconocimientos no solamente de entregarle una placa, sino también un estímulo económico, creo que los chicos que vienen atrás pueden soñar y decir, sí podemos, sí se puede ser deportista en El Salvador y ojalá vengan atrás. Para mí estos últimos 2-3 años han sido importantes no solo para los tres que ya mencionamos, también para el Chelo Arévalo, también para el Chelo Acosta. Claro. En atletismo está ahí Natán Rivera, está Pablo Ibáñez, que vienen empujando también. Es decir, ojalá que el deporte nacional, quitando el fútbol, sino que el polideportivo, digámoslo, pueda volver a sobresalir a nivel internacional. Eugenio, antes de este año, en el panteón, en el altar panamericano de El Salvador, solo estaba Cristina López, que por cierto... Bueno, y Jorge Jiménez. Y Jorge Jiménez. No, pero Jiménez había ganado a nivel mundial, pero en Juegos Panamericanos, a donde competís con la élite del continente, solo estaba Cristina, y además una Cristina que luego, por decisiones personales, se metió a la política y de alguna manera golpeó, dejó un poco abollada su imagen para algunas personas. Ahora Cristina no está sola. Hay 3 personas, además de Herbert Aceituno, que ganó un oro para Panamericano. Y fue inesperado, además. Claro. Mira, yo creo que hay que separar el tema de Roberto Hernández, porque se convierte en el atleta del año 2019, por ejemplo, de este año. Tuvo a Jorge Jiménez, tuvo una federación que le respaldó, hubo un buen trabajo.
¿ya? Es el resultado de un trabajo a mediano y largo plazo. Es distinto a disciplinas nuevas. ¿Por qué nos sorprendió lo de Paulini? ¿Por qué nos sorprendió lo de Yuri? Porque aprovechan también que es un deporte que aparece ya a nivel del profesionalismo, y lo hicieron bien y alcanzaron esa medalla de oro. Pero ahí no hay un trabajo a mediano y largo plazo. Ahí es lo que decía Diego, el talento, ¿no? El esfuerzo propio. No son deportes que tengan un nivel de patrocinio para que el atleta encuentre los medios. Yuri fue el que tal vez más se ha quejado, que su dieta, que era carísimo las vitaminas, que no encontraba por dónde. Entonces, hay que separar, porque hay que ser justos en esto del deporte. Una medalla muy bien trabajada a mediano y largo plazo, con un enfoque claro, con un proyecto importante en esa Federación de Tiro con Arco, a quien debemos felicitar. Y lo otro fue más un esfuerzo individual y aprovechar que es una disciplina nueva. Ha habido muchos deportes en los que cuando apareces rápido, llegas a alcanzar logros importantes. Entonces, por ejemplo, en lo del surfista Brian Pérez, nosotros no tenemos ni siquiera una idea de cuánto gana el campeón mundial de surf. Son millones de dólares. En nuestro país empezó como una experiencia, porque gracias geográficamente tenemos el Pacífico y tenemos lugares donde ya se conocen la ola salvadoreña a nivel mundial, pero se practicaba de manera amateur. Ahora, es importante dar el salto al profesionalismo, pero necesitas una institución que te logre acuerpar para no solo alcanzar esas medallas, sino desarrollar a más deportistas, a más talentos salvadoreños. Y es importante que en el cierre de esta década, por lo que estamos viendo, sintiendo y lo que nos mueve es que se está recuperando la credibilidad en el deportista. Ya el deportista ya no es, este lo que no quiere es estudiar, ¿verdad? Este lo que es un vago. No, hay que recuperar. ¿Para qué? Para que ejemplos como el de Brian Pérez, como el de la chica Mariana Salazar, que ya cuenta con patrocinios importantes, en este caso ahora el surgimiento del físico-culturismo, lleguen a tener el respaldo que se necesita. Yo creo que nos demuestra que hay distintos caminos para llegar al éxito. No puede haber casos más heterogéneos que los de Brian, Roberto, Paulina y Yuri. Vamos a la última noticia de este bloque, la última que vamos a discutir sobre las 10 que hemos elegido para establecer cuál fue la más relevante de la década. Alianza gana invicto en la Apertura 2017. Solo situémoslo. Alianza venía de perder dolorosamente 2 finales contra Santa Tecla. La segunda fue muy dolorosa en particular. Y en ese momento, Alianza decide sacar la chequera y fichar unos jugadores que ahora tienen otro brillo. Ahora entendemos y dimensionamos, creo que con más facilidad, el tamaño de la inversión y del movimiento que hizo Alianza. Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, Henry Romero, Jonathan Jiménez, Rudy Clavel, el polaco Marroquín, todos de un solo topetazo. Alianza, por supuesto, al año siguiente, al torneo siguiente, dirigido por Jorge Rodríguez, queda campeón de manera invicta. Diego López, ¿tú crees que este fue el torneo más importante de Alianza en su historia? Y en la década, ¿qué crees que representa esta hazaña de haber sido campeón invicto? No creo que en la historia, pero sí en la década. Recuerdo perfectamente cuando llegaron estos jugadores, específicamente los de Isidro Metapán, Narciso, Marvin y Rudy Clavel. Y yo en aquel momento platicaba con Jorge Rodríguez y me decía, necesito traer jugadores que ya hayan ganado para que ayuden al equipo a madurar y a ser un equipo ganador. Al final terminó siendo campeón invicto y yo creo que todavía, porque está muy fresco, no se le ha dado la relevancia que tiene el hecho, pero un campeón invicto en el fútbol salvadoreño es algo histórico, algo que va a costar que vuelva a ser igualado o a ser superado. Aparte del campeón invicto, fueron 42 partidos que Alianza pasó sin conocer la derrota, todo de la mano de Jorge Rodríguez. Eugenio. Yo sí creo que debe ser considerado como el equipo de la década. Además, ha sido... ese torneo. Lo de ese torneo es un plus.
pero Alianza ha sido el equipo de la década, sin lugar a dudas. Es el cuadro que mayor nivel ha alcanzado y lo mostró a nivel internacional sin llegar a estándares. No, pero ¿cuántos títulos ganó Alianza en la década? Ganó 3 títulos. No estoy hablando de títulos, estoy hablando de la revolución que causó. Contrata al mejor técnico nacional y contrata a los mejores jugadores nacionales. Podemos hablar también de la otra fórmula, Diego. Un equipo que no tenía dónde entrenar y lo veías entrenando en una cancha terrible fuera del Cuscatlán, corriendo en los planes de Rendero, en el Parque Balboa. Esa es otra cosa, eso es un problema endémico de nuestro fútbol, porque no logran formarse como clubes. Estoy hablando de lo futbolístico, ningún equipo en esta década en El Salvador jugó tan bien como ese Alianza, con todos los números que tú aportabas muy bien. Entonces, gana ese torneo, instala jugadores, es la base de selección absoluta, hace un buen trabajo a nivel internacional en la medida de las posibilidades del fútbol salvadoreño. Ese torneo resume todo. Ese y otros torneos, aunque haya perdido 2 o 3 finales, creo que nadie puede quitarle mérito a lo que se ha generado. Lamentablemente, es como tú decías, a base de que llegue alguien con una chequera fuerte y logre aportar. Pero seguimos desperdiciando las grandes oportunidades. Alianza tuvo la oportunidad en esta década de lograr forjarse como el primer club del fútbol salvadoreño y no ha dado ningún tipo de paso. En esa dirección no ha avanzado. Marcelo, dice Diego que tal vez debe pasar mucho más tiempo para ponderar adecuadamente lo que logró Alianza en ese torneo. Definitivamente, yo coincido lo que decía Rodrigo Arias hace un par de días, que esta es una de las mejores épocas de toda la historia de la Alianza. Ahora se le critica que no pasa de los equipos hondureños, de que ha perdido tantas finales con el Santa Tecla, etcétera, pero nunca la Alianza ha tenido una época tan dominante en el fútbol salvadoreño. Y te digo que para mí es de la década, porque si el punto alto fue cuando ganó invicto el torneo y que después hizo el récord de 42 partidos sin perder, esta historia comenzó por allá por 2010, 2011, con una Alianza que comienza a tener una estrategia para poder jalar más aficionados a que lo apoyen, y eso es lo que, es decir, si ellos compran a estos jugadores que tú dijiste hace unos momentos, es porque habían tenido una estrategia económica con la afición o de mercadeo que les permitió tener esa chequera y esa solidez para ir a comprar a esos jugadores. Entonces, para mí es un trabajo de un orden administrativo que les permite tener un éxito deportivo después, y le han sacado mucha ventaja a los demás equipos, y te digo que yo no veo el final de este. Yo lo que veo es que la Alianza va a seguir comprando los mejores jugadores de los demás equipos, y no veo cómo lo van a alcanzar. Es decir, para mí apenas comienza esta historia de Alianza. Entre los jugadores que mencionabas, te faltó Iván Mancilla, por ejemplo. Iván Mancilla. Otro jugador que se lo quitan al Santa Tecla, y podrás decir... En ese momento es que Alianza se convierte en la base de la selección, sí, porque todos los que mencionamos son jugadores de selección. El que más ganó en la época fue Metapan, sí, pero no le llenó el ojo a nadie por la manera como jugaba. Luego te viene esta alianza, esta dicotomía Alianza-Santa Tecla. Santa Tecla llegó a jugar muy bien, al igual que la Alianza, pero no te va a quedar la historia de la Alianza. Sí. La historia de la Alianza tiene el hecho de que Santa Tecla le ganó más finales, o le ha ganado hasta ahorita más finales, pero Alianza tiene el invicto, tiene los 42 partidos, y me parece que tiene una historia que atrapa más que la del Santa Tecla. Muy bien. Esta es la primera mitad del programa. Al volver, otras 5 noticias sobre las que vamos a discutir. Ya volvemos.